Señores, la vamos a presentar ella porque hoy es un día de comunidad. Muy bien. Sí, de la comunidad de No Estamos Solos. Le presentamos a nuestra querida amiga Anaitria, señores. Vamos, Naitria. Hola, Nait, ¿cómo estás? Tenés los auris si querés utilizarlos. Si querés, si no, no. Bueno, para quedar con ustedes. Te conviene tenerlos. Ay, Sí, más cerca del micro. Ahí. dicen. Porque Ahí. son Estamos perfectos. a veces hay sonidos. ¿Cómo que- estás, amiga? Muy bien. No es la primera vez que venís No, acá. La segunda. Creo que es la segunda, sí. Sí, pero a este estudio. Sí. Sí, al Ya. otro nunca lo conocimos porque nunca nos invitaron. ¿Se acuerdan que estaba ese reclamo? Porque Sí. me acuerdo que la Bruni... No quería. No, ella decía, chicos, por favor, yo me desconcentro mucho cuando viene mucha gente, trato de No toco me cualquier botón, entonces bueno. Y ella sí se puede dar el lujo de Ah, reclamarlo. ella sí. Claro. Somos de la Sí, primera sí, temporada. Claro, nos Claro, podemos dar todo el lujo. de la primera camada. ¿Cómo Sí. estás, Naidre? Fundacional. Bien, aunque confieso que me enojé un poco con el colectivo, con Coniferal en general. Ah, pensé que Ah, estabas ok. hablando del colectivo, Del colectivo. tipo No, social no, no. o algo. Dije, de la Bueno, pero comunidad. es algo que nos sucede muy Sí, seguido. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Bueno, primero... Los naranjas. Los naranjas. Suelen ser buenos. Suelen ser buenos, sí. Dentro de todos los mejores. Pero estaba como que Técnicamente corrí... estás hablando vos del colectivo, técnicamente que son buenos. No, de los horarios, frecuencias. bien. Es de las cantidades. empresas Como servicio, como que es de servicio. las que medianamente Claro. mejor funcionan. Sí. Bien. Bueno, la cosa es que corrí. Ups. ¿Cuál te tomaste? Gracias. Yo me tomé el 10 hoy. No voy a hablar de desde dónde vengo. No, por favor. Ah. Ni hacia dónde voy. Ni hacia dónde voy. Re que No acá. des tu Ah. dirección, Naidre. No, jamás. No, fui corriendo así para tomarlo porque justo estaba como frenado el colectivo. Y no me quiso subir. Bueno, pero Eso- para. eso es No, hijo de- no, no. pero no, eso es no, no. Pero, Miadazo. pero faltaba, o sea, el semáforo recién se ponía en rojo. Perdón. Para mí Yo hay Y no estaba en medio de la calle porque había un solo bus. Perdón, yo no quiero ponerme... Hay una intención ahí, hay una intención del colectivero de Yo ser no me un voy a hijo poner de a puta. defender colectividad, pero si... No, hay que, yo lo defiendo cuando... Escucha, si está en rojo... O sea, él no estaba en la parada de colectivo. O sea, estaba a 2 metros después de la parada. No, entonces está bien, es un culeado. Sí. Te tendría que haber Forrazo, avisado. es lo que pensé. ¿Estaba cerca del cordón o vos estabas en la calle golpeándole la No, puerta? no, yo estaba como en una vereda, que es bien. lo del solo bus. Ahí en la Chacabuco. Claro, sí, ¿Y, a la y- calle. y qué hiciste? ¿Lo insultaste? Hice como una cara como, ay, qué forrazo, y me fui. Ah, no tiene sentido. No, hay no, chance. No, No, es sí. una protesta que no tiene sentido. No, Ay, no pero tiene si el sentido. chabón la vio, No, dijo, tenés que cagar un pedradón a la puerta, No, así pero- que... No, No, no. no. Vos decís que no... Hay que tener como un punto medio. Vos decís No, que no, sí, pero- haberle hecho una cara, como hizo No tiene Naite. sentido. No ¿Sabes la le, cantidad no de le cara que generó hace? nada el chofer. Nada, no le movió ni Obvio. un pelo, nada. No le conmueve. Porque No si le vos le conmueve. decías, Sí, eso, no le conmueve. No, y después me subí a otro y era, o sea, un sulky andaba más rápido. A la mierda. También Muy naranja, lento. también naranja Sí, conífera. también naranja. Es Pero- que, bueno, y eso que son buenos los ¿Y por naranjas qué porque andaba todos lento? van por el mismo lado. más ¿Y o por menos. qué andaba lento? Por una Porque cuestión de para mí debe ser tránsito. muy viejo. Bien. puede Y ser. andaba como... Muy bien. Mucho movimiento en Naitria has tenido en estas últimas horas? En redes sociales. Tenemos un pedacito de lo que fue Naitria en otro canal de streaming. Nos borrió. En la competencia, pero sí, no. pero no, yo no, dije... no, te lo bancamos. primero que dije fue, yo veo este programa más tarde. A ver, lo A ver. Porque tenemos. antes lo veo a ustedes. En un ratito, pero... Recién estaban halagando la remera patria, el outfit Muy patrio bien, con el cual se excelente. vino. Muy Miren bien, la aplausos espalda, para paren. este, señores. A ver la espalda. A ver la Ah, no voy a hacer lío. Metele, No, metele, sacate los metele. auris y da Ah, es vuelta. verdad. Hacenos Está muestra. Naitria con Previa del día de la nosotros. independencia, Sí, chicos. claro. Por Muy bien. favor. Previo al 9 de julio. Oh, Muy tremendo. No, peronicen la patria por todo. Tranquila, Max. No, los símbolos patrios son Sí. símbolos patrios. Parece como pintada a mano. Sí, lo hizo una ilustradora que se llama Chili Dibujo. La Ok. pueden encontrar así en Instagram. Y hace unas cosas que son increíbles. O sea, Muy buena remera. muy hermoso. Oversize. Sí, súper oversize. Muy bien, muy bien. Y esta remera me la regaló, unas amigas me la regalaron por el cumple, así que también gracias amigas Te por queda muy bien, vestirme. Naitria. Muy bien. A ver, veamos lo que a Naitria ayer. Ya vamos a la gente a decir, bueno, ¿de qué estuvo hablando? Claro. Bueno, entre Esperen un otros. poquito. Ayer estuvo Naitria y decía. Como Trabaja. cordobesa primero veo otro stream y Ah, cuando almuerzo, pero todos los días. Soy pero, como pero religiosa. ¿es un stream cordobés el que ves?
Sí, un No stream pasa nada. cordobés. Todo Por bien, eso- todo bien. Por con eso eso. no pasa nada. Muy bien. Súper respetable. Bueno, Sí, bueno. Y- súper Un respetable. aplauso para Vamos. Gracias, Marcando gracias. bandera. Sos fiel Sí. al streaming cordobés. Con la soy bandera. fiel a mi patria por adopción. Ah. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué estuvo Naitria? También vi en redes sociales un video que estuvo excelente explicando, porque ayer fue, ¿no? El domingo. El domingo estuvo el sábado. presidente. No, el sábado. Bueno, el sábado, yo lo voy a Es lo decir. mismo. Yo le voy a decir El cómo fin de semana. pienso que es y ustedes me corrigen. Sí, Naitria. Estuvo el presidente Javier Milei en una iglesia evangelista. Evangélica, perdón. Y dio un discurso en un lugar físico de la iglesia muy importante. Y se armó toda una polémica, no solo por la actitud del presidente, por el acto en sí, que es un acto muy político, sino después también se habló del pastor de esa iglesia y demás. Bueno, Primera vez que Javier Milei estaba en Chaco, si no me Sí. equivoco. Sí, sí, eso han dicho. Por ahí una caracterización de Javier Milei es que no ha viajado mucho al resto de las provincias Sí. argentinas. Pero el resto de los países. sí. No, el resto de los países habría que ver, ¿no? Porque tiene muchos viajes A particularmente Estados a Estados Unidos y Unidos Israel. y algunos a Israel y algunos lugares de Europa, no así en Sudamérica, Está bien, Latinoamérica, pero- bueno, está en Paraguay. Te quiero preguntar, Naite, ¿por qué se armó tanto revuelo con esto? Bueno. ¿Tiene sentido, digamos, es obvio que se arme un quilombo si un presidente, sacando que es Javier Milei? Pero, ¿qué opinión tenés? O sea, es común que distintos gobernadores, intendentes, muchas veces visitan iglesias porque justamente las iglesias, al igual que otras organizaciones, son espacios importantes de la sociedad civil. Sin duda. Y en este caso sí, o sea, estuvo, vamos a hablar como objetivamente. Sí, está bien. Estuvo bien que vaya, pero el tema fue qué hizo cuando fue. Yo creo que ahí es donde entra la polémica porque, Esta es la imagen, ¿no? claro, sí. ¿A qué fue? Solamente A la inauguración. Sí, resulta que en esa iglesia chaqueña había un congreso de 2 días en donde se inauguraba ese templo gigante, pero es gigantesco, tipo como el Orfeo, no sé si más Sí, grande. sí. En Movistar paz- Arena, entiendo, Sí, es como 15.000 Movistar personas Arena. entran. Ah, sí, mirá sí, vos. bastante grande. Sí, es súper grande porque es una iglesia muy grande, o sea, tiene muchísimos feligreses. Muy bien. Y parece que lo invitaron al cierre del congreso lo invitaron. Sí, y sí. él se subió y yo creo que si el presidente se hubiera subido, hubiera estado en el púlpito y hubiera dicho como, bueno, gracias por invitarme, no sé, la iglesia es algo importante en la sociedad, bla, punto, hubiera estado bien. El tema es que fue como un discurso muy similar a todos los que da en otro tipo de lugares y también fue curioso cómo mezcló algunas cuestiones bíblicas, también tuvo como cierta pose de predicador y el tema es que para nosotros, los evangélicos o cualquier persona de una religión, hay espacios que son como importantes y el púlpito, que es desde donde se predica la palabra de Dios y demás, tiene cierto peso. Entonces no podés ir a decir cualquier cosa. No podés, como tratar con liviandad algunos conceptos y demás. Aunque eso no quite que, o sea, todos los seres humanos somos unos forros, súper pecadores Está bien. y demás. Algo- Pero bueno, cierto respeto como que lo merece. Algo que, perdón, que a los que nos tiene acostumbrado igual el discurso actual de Javier Milei, que es, recordemos que cuando fue que estuvo en una escuela hace un poquito de tiempo, que había pibito de, no sé, 15 y 16 años y estaba hablando de los zurdos, Del comunistas. dólar. Sí, ¿no? Creo que fue en la apertura del ciclo escolar del año pasado. Del año pasado. Sí, sí. Entonces, digo, es algo que lo caracteriza como, no sé si importa tanto el contexto, sino hay un discurso armado y ya listo para salir. Sí, igual fue curioso, o sea, yo vi todo el discurso y porque bueno, obviamente me importaba lo que decía, pero todo el tiempo hacía énfasis en como los valores judeocristianos. Sin embargo, estando en una iglesia,
que nuestro mayor representante es Jesús, como que prácticamente nunca nombró a Jesús ni sus enseñanzas, solamente cuando habla de, bueno, cuando el diablo viene a decirle a Jesús, te vengo a tentar, bla, y... Sí. Bueno, y... Hubiese cantado esa canción mínimamente. Sí, Ya o con sea, eso, capaz que si cantaba esa canción... Estaba mejor. Sin embargo, creo que es importante aclarar que dentro de la comunidad evangélica ha habido, hay gente que por un lado eso realza el hecho de que un mandatario, más allá del partido que sea y demás, visite una iglesia. Pero por el otro hay gente diciendo, se desubicó con las cosas que dijo en el púlpito. Y eso dentro de todo el espectro evangélico. Desde hay un pastor muy importante pentecostal, que es una de las denominaciones más grandes de Argentina. ¿Cómo? Que se llama Norberto Zaraco, sacó una carta y dijo, che, esto no estuvo bueno, estoy parafraseando porque lo explica mucho mejor. Después, desde un pastor metodista llamado Néstor Míguez, también habló de eso, incluso dijo algo muy curioso, que, a ver, lo voy a buscar. Está bien. Estuvo potente lo que dijo. Yo lo que pienso ahí mientras buscamos esa frase es... ¿dónde está el interés de acercarse a la comunidad por una cuestión más espiritual o de fe? Sino más bien es acercarse a la comunidad porque vienen las elecciones. Digo, me parece que un poco, por lo que voy a decir, por lo que yo leí, acá viene el resumen de cuál fue la idea de que Milei vaya a inaugurar una iglesia en el Chaco. Vos sabés que sí. ¿Sabes lo que pienso? Poder hablarle a los fieles y hacerle esta bajada de línea política, ¿no? Ideológica y dar la batalla cultural. Yo ahí. creo que la bajada de línea política es lo que molesta en la comunidad Claro. en relación a mezclar lo religioso, los objetivos que tienen como comunidad y demás, mezclarlo con lo político-económico, si se quiere, y demás. Sí, no, o con la misma batalla cultural. Pero digo, el presidente está, supongamos, vamos a decir que está en campaña. Sí. O sea, bueno, virtualmente. Ponele que además de campaña esté dando la batalla cultural. Está bien, la batalla cultural. Digo, o sea, al presidente lo invitan. ¿Y qué va a hacer el presidente? Va a ir. Ahora, el problema es quién le dan lugar o quiénes dicen, che, esto es un lugar sagrado. Vamos a separar lo político, económico y demás con lo religioso. ¿Tenés esa frase? Sí. El pastor en un momento dice... Atención. se va desarrollando y dice... Esto es lo que dijo Los el cristianos, pastor. un pastor del amplio espectro evangélico que tenemos en el país, dice, los cristianos evangélicos creemos en la resurrección, pero no en la reencarnación, ni en la adivinación mágica, ni que se pueda convocar al alma de un perro muerto para pedirle consejos. Esto es desechado por la enseñanza bíblica. Como que también... A la mierda. O sea, fue muy contundente. Pero otra gente dice, está todo bien que el presidente haya dicho lo que sea que haya dicho. Porque es el presidente. Porque es el presidente. Y nos da entidad. Más o menos algo así sería. Sí. Que de hecho, cuando el año pasado Capital Humano hizo como un acuerdo con distintas iglesias católicas y evangélicas para entregar fondos para comedores, eso se tomó como una legitimidad al trabajo que ya las iglesias vienen haciendo, porque cabe destacar que no es que ayer existieron o ayer empezaron a hacer cosas buenas, no, tienen una larga trayectoria incidiendo en la sociedad. Así que bueno, está como medio dividido el tema, pero sí yo creo que dentro del mundo creyente sí como que el presidente rompió un poco un límite. Okay. Al usar el púlpito, al decir esas cosas, con esas formas y demás. Eso, Sí, dale, perdón. no. Por ahí también sirve contextualizar un poco la relación y los vínculos que construye el presidente con las diferentes religiones. Porque cuando se tuvo que referir al máximo líder de la Iglesia Católica, en su momento Francisco, como el representante del maligno en la tierra, tal cual, esa misma frase, más otras consideraciones que tuvo con el líder de la Iglesia Católica, más las relaciones que tienen con Israel, con el judaísmo y el sionismo, y también con este tipo de acciones vinculados por el lado de lo cristiano con lo evangélico. Pero quiero destacar esto que creo que también fue uno de los puntos de dolor. Cómo con la situación del presidente el sábado en Chaco se terminaron reforzando capaz
algunos estereotipos que a los evangélicos no les gusta, como la cuestión del vínculo con la plata, con el diezmo, con el dinero. Y todo este escándalo de convertir 100.000 pesos en $100.000, que ahora supuestamente son ¿Qué 9.500 pasó ahí? porque por ley podés blanquear hasta 10.000. Hay ahí también como un juego con esos prejuicios que me parece, o al menos escuchándote, hay que marcar distancia ahí con eso, o cómo viene la mano. Sí, bueno, yo lamento que justamente eso, se refuercen los estereotipos que hay. Es entendible que no todos entiendan que voluntariamente las personas creyentes decidamos poner dinero, entregar dinero a nuestras iglesias, porque la verdad es que la base es que lo hacemos de forma voluntaria porque es la comunidad a la que pertenecemos, la comunidad que construimos y la comunidad que habitamos. Entonces, obviamente que... Y además también porque es algo que o sea, que cuando lo hacemos creemos que obedecemos a Dios. Y está todo bien. El tema es la transparencia que tienen las iglesias en el uso de ese dinero, cómo los líderes viven, qué tipo de discursos y apelaciones tienen para referirse a ese tema. Y si vos ves que tu pastor, tipo, está vestido como si fuera empresario, pero empresario old money, y tipo, y tu iglesia es una iglesia humilde, ¿Qué te genera? Pero pero ¿qué estás haciendo con la palabra de Dios? Está te bien, hago una está pregunta bien. y capaz me salga un segundito y ya volvemos. Pero digo, cuando pasa eso, vos como comunidad, ¿qué poder tenés de que el pastor meterle dos cachetazos y que baje a tierra y decir, che, a ver qué pasa con la plata que no está en la iglesia y la tenés puesta vos encima? Ese es un tema, Bueno, Maxi, porque lo está diciendo también... muy fuerte. No, está bien, está bien. No, ese es un tema porque también depende de la estructura base que tenga cada iglesia evangélica. Supongamos, yo voy a la iglesia evangélica metodista, que tiene una organización muy precisa. Es más, hay asambleas a fin de año o en distintos momentos del año y te dicen, miren, a la iglesia le entró esta plata, se Tipo usó para balance, esto, sí. esto, pero es como que también hay como una responsabilidad de los espacios de liderazgo de blanquear esas cosas. Bien. Si no lo hacen, y el tema es que si se lo blanqueas, es probable que si le decís, che, ¿qué onda esto? Chao. Te saque Te cagando. saquen cagando. Te echan a vos de la comunidad por solo Sí. plantear cualquier duda sobre el manejo de En la plata. algunos, o sea, cuando hay liderazgos, yo me atrevería a decir como medios narcisistas, Ok. y como que la palabra de un ser humano es más importante incluso de lo que uno pueda saber de la Biblia, de la interpretación que tiene y demás. Y en esos lugares son más polémicos. Son como cualquier organización que, bueno, eso tiene un líder medio raro y que nadie se atreve a cuestionarle nada. Bien, y por ejemplo ese pastor de esa Sí. iglesia se lo cuestiona y se descubre que no está todo tan transparente. ¿Qué pasa ahí perdón la No, pregunta, sí, o sea, adelante. desconozco por ahí el funcionamiento en este caso del sistema. ¿Se revoca la función del pastor? ¿Se busca otro? ¿Qué sucede con esa iglesia? Bueno, de este pastor en sí no sabemos cosas a ciencia cierta. Todos, nos estamos basando también como en cosas que salieron a la Sí, luz, pero se bueno, viralizaron. sí, se viralizaron y no sabemos bien qué Está onda. bien. Así que no lo vamos a poner como ejemplo, sino vamos a hablar en general. Cuando pasa esas cosas, repito, depende de la iglesia. Hay gente que se va de esa iglesia, por ejemplo, y dice, no quiero saber nada con o capaz este hombre se va, como un líder se va y después arma otra iglesia y de vuelta. Es como que una deuda que tienen las iglesias evangélicas es tener como protocolos para actuar ante determinadas situaciones. Mirá, Hay ahí algunas va. iglesias que las tienen y también las ponen en funcionamientos y otras no. Y eso, bueno, eso es una deuda que tiene para mí las iglesias y los liderazgos hacia su propia comunidad. Y bueno, también como que el Estado medio que no se puede meter mucho en algunas cuestiones. Entonces, Está bien. como que quedas... ¿Puedo preguntar Bueno, qué es esto de...? Porque ahí sí me quedé en bola con los pesos a dólares, como un Que salió una suerte de entrevista, milagro. creo que vos, Entre capaz lo vas a explicar mejor. Es una entrevista que le hacen a este mismo pastor, no sé si es una entrevista al hijo, vieja creo. o es Sí, no me simultánea. Es una entrevista y él cuenta de que tenía pesos guardados y cuando lo fue a ver eran dólares.
y que era un milagro. Bueno, ¿por qué también él habla de eso? Suena muy deforme, pero ¿qué pasa? Él es, o sea, esta iglesia está enmarcada en el neopentecostalismo, que es una denominación que le gusta, medio deforme el verbo, le gusta bastante, pero adscribe a la teología de la prosperidad, que es una especie de interpretación de que a medida que vos sos como mejor cristiano, obedeces más a Dios, bla, 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 Dios te bendice, pero en forma de plata o de Económicamente. riquezas. ¿Sí? Entonces... Él debe haber sido muy piola. Muy piola, claro. Yo personalmente aborrezco esa teología de la prosperidad porque genera cosas espantosas. Como o la sea, codicia. sí, la codicia, la soberbia, la manipulación y un montón de cuestiones. Y además, a ver, justamente en la Biblia dice como, che, el amor al dinero es el peor de los pecados. Entonces, Claro. ¿por qué de Claro. pronto Dios te va a estar como Regalando plata. regalando plata? Entonces, a ver, otra cosa que sí es importante aclarar es que la mayoría de los evangélicos creemos en los milagros. A ver, no estoy diciendo que esto que haya pasado sea verdad o mentira, pero ante situaciones de necesidad, a veces los evangélicos hemos experimentado situaciones como que decís, mira, era imposible que pase esto. Y ¿Cómo? sucedió. Y sucedió. Pero no en términos como, ay, yo estoy orando, Dios, por favor, que mi sueldo se multiplique en dólares y pumba. No, Sí, no sí, funciona así. Es como que vos vas viendo el obrar de Dios como en cosas así que van sucediendo que no tienen mucha lógica, pero hay que respetar Está los bien, rangos está también. Ya que entramos al terreno de los milagros, y eso es otra de las cuestiones que por ahí me encontré principalmente en las redes sociales entre evangélicos, es la discusión de, perdón por poner esta palabra, ¿no? Pero el show de la tocada de la cabeza, el desmayo. Que eso y esas mismo pasó el cuestiones. sábado. Me he dejado... No, Todo eso pasó el sábado. Sí, después podemos buscar la ¿Qué imagen. cosa? ¿Qué cosa? Perdón. Esto de que el pastor en algún momento, incluso antes que llegara Milei, estaba como haciendo estas cuestiones de que no sé cómo se llama, y ahí también pido disculpas, que lo toca y se caen para Está atrás. bien, está bien. Y se iban cayendo de a varios. Bien, bueno, eso también está enmarcado en esta denominación que es el pentecostalismo, Ah, que tiene, o sea, la base es el mover del Espíritu Santo. Entonces, según interpretaciones bíblicas, tradición y demás, es como que el Espíritu Santo se mueve, a ver, siempre se mueve el Espíritu Santo, ¿Cómo? pero tiene como apariciones como así sobrenaturales muy intensas. Por ejemplo, yo me crié en una iglesia pentecostal y cuando yo tenía 12 años, yo le decía a Dios, por favor, o sea, yo quiero tener el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que me enseñaban... ¿qué sería eso? Sí. Que es que te Sí, que vengan, te oren, y es como que vos perdés como la noción de tu cuerpo y de pronto te caes al piso y no te das Bien. cuenta. ¿Y a vos te ha sucedido? Sí, a mí me ha sucedido un montón Bien. de veces. Incluso eso de hablar en idiomas raros también me ha pasado, pero... No te puedo creer. No, sí. De hecho, la primera vez que me pasó cuando tenía 12 años, esto es como muy deep evangélico porque es muy pentecostal. Pero me pasó que yo estaba como orando así, bla, 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 y de pronto perdí el control de mi lengua y después, cuando termino, me quedó la lengua así. No te puedo creer, Nay. Y no cuando puedo la hablar. ponía así, como que lo estiraba, se me volvía del otro lado. Pero a ver, ¿qué pasa? Esto es así Esto en una iglesia. en una iglesia, sí. ¿En un bautismo dijiste? No, se le dice bautismo, o sea, los pentecostales No le es el dicen... bautismo- No, no es el de en el el de la agua y pileta. demás, no. Pero bueno, se le da como eso, como esa importancia, y yo creo, esto es como una cuestión muy personal, hay gente evangélica que dice, no, eso es cualquier cosa, no existe, y yo, por ejemplo, digo, en algún momento a mí eso me pasó, me sirvió para hacer crecer mi fe, y hoy yo no tengo nada de eso, yo no, ni siquiera... No tengo ganas que venga un pastor y me toque la frente y me caiga, o sea... Ok. Es más, a veces algunos me querían tirar y yo decía, no, mi espíritu no está como para caerse, no me voy a caer para que este hombre se crea el poderoso. Pero bueno, ahora eso no me pasa y está todo bien. De una- Pero y otra cosa importante de los pentecostales es que dentro de este mover del Espíritu Santo están las sanidades, los milagros. Por eso también ven como muchos ejemplos de, ay, no podía caminar y ahora camino, no podía ver, ahora veo. ¿Cómo? Y son cosas que, para mí, algunas sí suceden verdaderamente, porque no todo tiene... No toda,
todo tiene explicación, pero a su vez, muchas veces Dios no te sana de nada y tienes que convivir con tu enfermedad para Sí, siempre. correcto. Y algo como medio problemático que pasa en estos, más que en estos lugares, hay un tema con el discurso, que a veces te dicen, ay, si no tenés fe suficiente es porque Sí. sos re pecador, bla. Entonces como que ahí se genera como una situación como fea en la gente que es como, pero si yo recreo, ¿por qué no me pasa esto? Entonces sentís que tenés algo mal y en realidad Dios es un misterio. Entonces solamente te queda creer y te la bancas con tu enfermedad o sin tu enfermedad, no sé. Está bien. Por eso pasan esas cosas medias raras. A mí no me gusta, esto es como muy personal, no me gusta la espectacularización y como las se haga recetas como un show. armadas y todas esas cosas, me parece como medio raro. No sé, capaz que Dios te puede sanar con la ciencia. Ah, y esto también es un mensaje importante, si te estás sintiendo mal, o sea, sí, ora que Dios te Pero fortalezca, te anda al sane, pero anda médico. al médico, por Dios. Nadia, te quiero preguntar, acá en Córdoba, ahí Sí, está, bueno, hijo. conocimos este pastor de Chaco. Sí. Acá en Córdoba hay muchos pastores, hay muchas iglesias, ¿cómo se distribuyen? Bien, o sea, hay muchísimas iglesias porque si se fijan, hay una en cada cuadra prácticamente. Sí, ¿Viste? correcto. Somos una banda. Pero ¿En cada una hay un pastor? en cada una hay un pastor, pero a veces las distintas iglesias se aglutinan en denominaciones, como les decía. Hay muchas iglesias bautistas. Todos son bautistas. Sí. Hay varias iglesias metodistas, hay varias iglesias de hermanos libres. Por ejemplo, las iglesias de hermanos libres habitualmente se llaman como las calles en donde están. Por ejemplo, la iglesia 24 de septiembre Ok. y otras, Bien, bien, Rincón, etc. Después están las... estas son como las más famosas, hermanos libres. Hay muchas que son independientes, que no adscriben como a ninguna denominación en general y tampoco a ninguna estructura. Y hay otras que, o sea, si yo quisiera, armo un grupo de oración en mi casa y yo digo, che, yo soy la apóstol Naitria. Y Y lo te ponen Yo, armas lo una puedo iglesia. hacer, yo me puedo armar una iglesia. en un salón En mi grande. casa, sin ningún En problema. el garage. ¿Y, O en una plaza. si ¿y yo qué quisiera. vendrías a hacer vos ahí, Y yo puedo ser pastora, pastores? sí. Pero, o sea, eso es como... ¿Quién te da la validez ¿Quién ¿Y te cómo da la ahí, validez? ahí, Mira, Dios. ahí te pagarían Bien. a vos? ¿Te pagarían a vos o no? Ah, Y sí. sí, y Y si sí. les hago pasar una ofrenda y el diezmo, y obviamente yo lo voy a gestionar. Bien, bien, bien. Pero bueno, no es tan así. A ver, hay gente que se abusa, hay gente que no, o sea, Sí, son más está llamativos. como siempre, como estos. siempre. Sí, es como Está igual. bien, pero yo pensé que era mucho más, con mucho más protocolo. Pero eso depende de la denominación. Por eso es muy importante, cuando hablamos de la iglesia evangélica, hablar de iglesias evangélicas. Porque Claro. como hay muchas denominaciones, ahí también se establecen los protocolos. Por ejemplo, hay iglesias que te dicen, bueno, vos querés ser pastor, tenés que estudiar teología, pasar una serie de cuestiones, y ahí te ordenan pastor y sos como un pastor ordenado. Está bien. Por, bueno, tu comunidad te da como esa legitimidad. Y otros no. O sea, si yo quiero, puedo tener mi propia iglesia. Nadie te estás. Pero es muy difícil. Perdón, Sí. le iba a preguntar porque acá dice una serie El Culto, que ya hemos charlado al respecto. un ¿La documental. validamos o no? Sí. No, en la serie El Cult... No, ahí el la Reino, que dicen ver El Culto, un documental que muestra cómo sí. son la iglesia evangélica de Córdoba. Sí, ese véanlo. Siempre lo recomiendo. Lo hizo la Almendra Fantini. Ah, lo el vi de la en almendra. lo vi en el cine. ¿Lo viste en el yo, cine? Sí, Está en la increíble. presentación, tremendo. Es muy Bien. hermoso. Muy emocionante. Sí, ¿eh? es Increíble. hermoso. Sí, 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 Y muy ahí bueno. ves las diferencias. O sea, por ejemplo, hay una iglesia que, tipo, tienen prácticamente cuarteto así resacados. Otra iglesia como... Claro, Sí, claro. a Y mí está me- todo bien entre todos. ¿Hay alguna pica que voy a decir, no, los metodistas son Los metodistas somos los mejores. bien? Ah, sí, No, hay sí, pica, siempre. sí, A pica. ver, también eso. Vuelvo, son las denominaciones. Porque, por ejemplo, las iglesias históricas, que pueden ser metodistas, luteranos, anglicanos, etcétera, etcétera, habitualmente tienen una visión como ecuménica. Es decir, con los católicos está todo bien. Yo no voy a intentar ir a convertir a un católico. Voy a decir, no, vos no sos hijo de Dios. Pero otras denominaciones, capaz más los pentecostales, algunos bautistas y demás, es como... lo que vos crees está raro. Claro. No sos cristiano. Ah, y el tema, a mí esto me preocupa como evangélica, es que hay iglesias, mejor dicho, hay líderes de grandes iglesias que se creen que tienen como la hegemonía del discurso y también la hegemonía de decir quién es cristiano o no. Y eso Dios nomás lo puede hacer. Por eso a veces hay como ciertos conflictos y no todos se hablan con todos. Está bien.
quiero decirte que tenés un lucaso hoy, Naitria. Señores, la pueden seguir @Naitria. Sube muchísimo contenido, no solo con lo que está hablando, sino también de algunos looks. Muy bien. Sí, me encanta hablar de ropa. Por ejemplo, esto es de una marca argentina que se llama Rustic y hace cosas muy hermosas. Muy bien. Naitria, gracias por Bueno, venir. gracias Un a placer. ustedes. Un Los aplauso TKM. para Naitria, señores.